Bienvenidos y bien materializados en esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Y hoy tenemos con nosotras, como podéis ver a mi lado, a Carolina Piña Ramírez, que viene de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos va a hacer una charla, una introducción, algo realmente interesante y novedoso, y además que es parte de ese futuro que queremos crear más verde, más limpio y sobre todo más sostenible. Y es que nos va a hablar del comportamiento de nuevos morteros de cemento aditivados con lanas minerales, y la novedad grande proviene de que son procedentes de residuos de la construcción y de la demolición de otros edificios. Carolina, entre 2007 y 2016, ha sido profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 2014 hasta la actualidad es profesora de la Escuela Técnica Superior de Edificación. Acaba de terminar su tesis doctoral, por lo cual hay que felicitarla, pero siempre es un gran esfuerzo y porque ha obtenido la máxima calificación, sobresaliente cum laude. Tiene también un máster en innovación tecnológica, en edificación, en gestión empresarial y de la construcción arquitectónica, y además es ingeniera de edificación, además de arquitecta técnica. Bueno, sus líneas de investigación y trabajo son múltiples. De hecho, tiene multitud de publicaciones científicas, asistencia a congresos y conferencias internacionales y está embarcada en varios proyectos de innovación educativa, de la renovación metodológica de las enseñanzas en la universidad, y además participa, entre otras muchas cosas, en las cuales no me voy a detener, como editora en varias revistas científicas. Yo no os robo más tiempo, os dejo con ella. Muchísimas gracias, Carolina, por estar aquí con nosotros. El tiempo es tuyo y os pido un aplauso para ella. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, os voy a contar en qué consiste la investigación que he realizado y que actualmente estoy avanzando en ella. Se titula Comportamiento de lo que ya os he contado antes, estudio de los morteros de cemento reforzados o aditivados con residuos de lanas minerales que proceden de residuos de construcción y demolición. Os muestro el índice de la presentación, que lo he estructurado en una contextualización y un pequeño marco de referencia para centraros sobre el tema. Un estado del arte o estado de la cuestión, ahora os cuento en qué consiste. Los objetivos de mi investigación, qué metodología he seguido, qué resultados y discusión he obtenido, qué conclusiones he podido extraer y en qué futuras líneas de investigación estoy ahora mismo trabajando. En cuanto a la contextualización y marco de referencias, contaros un poco cómo está el planeta en cuanto a temas de construcción sostenible, cómo están los residuos de construcción y demolición, no solamente a nivel europeo, sino en España, qué son los aislamientos térmicos en edificación. En concreto os voy a hablar de lo que ya os he enseñado, las fibras de lanas minerales, y os voy a hablar de los morteros de cemento en la construcción. En cuanto a la construcción sostenible, deciros que el sector de la construcción es el sector que más contaminación genera en el planeta. Por eso es fundamental que el sector se oriente hacia un sistema de economía circular que pase por reutilizar, revalorizar y reciclar los residuos de construcción y demolición frente a lo que se hace ahora mismo, que es depositarlos en el vertedero. Además, no solo somos uno de los mayores causas de contaminación del planeta, sino que también somos uno de los mayores consumidores de materias primas. En concreto os voy a hablar de la arena, que ya os lo he dicho antes. La arena es el segundo bien más extraído del planeta por detrás del agua, y en la actualidad es un bien que comienza a escasear. El sector de la construcción es el responsable del consumo de hasta el 85% de la arena que se extrae del planeta. En cuanto a los residuos de construcción y demolición, nuestro sector, la construcción de edificaciones, también es uno de los mayores generadores de residuos. Podemos ver ahí que en la Unión Europea, del total de residuos generados de todas las industrias, el 34,7% pertenecen a nuestro sector. ¿Vale? Esta cifra es alarmante, es una cifra elevadísima, a pesar de la crisis en la que se ha
visto sumido el sector, en nuestro país también la cantidad de residuos que se han depositado en vertedero sigue siendo una cifra espectacular. Por lo tanto, es fundamental que cojamos estos residuos que se producen al construir y al demoler las edificaciones y los utilicemos como subproductos o los reciclemos de alguna manera. En cuanto a los aislamientos térmicos, las fibras de lanas minerales, os he contado antes que los edificios cada vez queremos conseguir un mayor confort en ellos. Además, las normativas se han endurecido con respecto a esto y por lo tanto se ha aumentado de forma exponencial el consumo de materiales aislantes en edificación. Por lo tanto, los residuos de estos materiales aislantes también se han incrementado en los vertederos. Las lanas minerales, concretamente, son el material aislante más utilizado en la Unión Europea. Existen dos familias principales de lanas minerales que son las más utilizadas por su precio, por su buen comportamiento, sobre todo térmico, que son la lana de roca y la fibra de vidrio. En cuanto a los morteros de cemento en la construcción, ya os he contado en qué consiste un mortero de cemento, cuáles son sus componentes principales. El mortero de cemento es el mortero que se utiliza por excelencia en albañilería en nuestro país, no solamente por sus buenas propiedades mecánicas, sino porque también endurece muy rápido. Entonces, para trabajos de albañilería, el que más se utiliza es el mortero de cemento, aunque hay otros tipos de mortero. Por lo que se ha pensado que podría ser una buena idea incorporar este residuo de lanas minerales en una matriz de mortero de cemento, sustituyendo parte del árido que empleamos y así reducimos la cantidad de arena que vamos a emplear en su fabricación y además estamos reciclando estos residuos de lanas minerales que se almacenan en los vertederos. En base a esto he realizado una búsqueda bibliográfica y documental para ver qué se ha hecho sobre el tema. Siempre que vayáis a hacer una investigación es fundamental hacer esto. Tenéis que ver no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenéis que ver si alguien ha investigado sobre lo vuestro. Si alguien, porque puede haber alguien en Hong Kong que ya ha investigado sobre lo que vosotros vais a hacer. Entonces no tiene ningún sentido. Y además tenéis que ver qué se ha hecho en el tema para que os sirva de punto de partida. Es decir, si yo voy a empezar a hacer unos determinados ensayos, si esos ensayos ya están hechos, ya los ha investigado alguien, yo puedo partir a partir de ahí para seguir con mi investigación. Pues he realizado un ensayo de la cuestión, se llama Estado de la cuestión, a la búsqueda de qué se ha hecho, o estado del arte, lo llamamos así en investigación, y he buscado estudios sobre compuestos de cemento con adiciones de fibras, he buscado estudios sobre compuestos de cemento con adiciones que incorporan residuos, y por último he buscado estudios sobre compuestos de cemento que mejoran el comportamiento térmico de los materiales, puesto que es lo que yo busco con mi material, no solamente poder reciclar y que sea viable, sino que se pueda utilizar porque mecánicamente y físicamente tengan las propiedades aceptables para utilizar, sino que quiero que las propiedades térmicas de este material sean mejoradas, sea un material más aislante. En cuanto a estudios sobre compuestos de cemento con adiciones de fibras, sois muy pequeños y los que sois más mayores acordaréis, hace años se empezaron a utilizar las fibras de amianto, que todos sabemos que por sus efectos nocivos para la salud se dejaron de utilizar, se incorporaban fibras de amianto como refuerzo en morteros de cemento y en hormigones para mejorar su tenacidad. Posteriormente se añadieron también fibras de vidrio, la fibra de vidrio era fibra de vidrio E, que se dieron cuenta en las investigaciones que reaccionaban con los álgiles del cemento, por lo que se le añadió óxido de circonio y se trabaja con la fibra de vidrio AR. En cuanto a la lana de roca, también hay investigaciones que añadieron lana de roca a morteros de cemento. También fibras metálicas, en la actualidad se utilizan muchas fibras metálicas para el refuerzo de morteros y hormigones, sobre todo hay que tener en cuenta su longitud y su forma para ver cómo influyen en el material. También hay investigaciones recientes sobre la incorporación de fibras vegetales que presentan determinados problemas de durabilidad, pero que se pueden ir mejorando. Y también unas de las fibras más empleadas en la actualidad son las fibras poliméricas. Se añaden en pequeñas proporciones a los morteros y hormigones y consiguen unas mejores propiedades mecánicas.
En cuanto a estudios de compuesto de cemento con adiciones de residuos, en la actualidad hay un interés creciente por la incorporación de estos residuos como subproductos en materiales de construcción y demolición. He encontrado estudios sobre incorporan residuos de vidrio celular, éteres de celulosa de papel reciclado, estudios sobre residuos de corcho natural, con fibras vegetales. Hay una investigación sobre, además está una mujer española, sobre residuos de fibras textiles, ha añadido residuos de tejidos de ropa. También hay investigaciones menos, pero también empieza a haber investigación sobre residuos de fibras de animales. Hay una investigación que incorpora, por ejemplo, pelos de cerdo en morteros de cemento, consiguiendo unos morteros más tenaces. Residuos industriales tanto de la industria siderúrgica como de la industria del motor, residuos de neumáticos, etcétera. También hay muchos estudios durante el último siglo de residuos de construcción y demolición. Sobre todo la mayoría de ellos están centrados en áridos reciclados. He contado antes que tanto los ladrillos como los hormigones se pueden triturar y volver a utilizar como árido para hacer morteros y hormigones. Y en cuanto a residuos de lanas minerales, que es concretamente en lo que consiste mi investigación, únicamente hay un estudio de la doctora Sonia Romaniega que incorpora estos residuos, pero en una matriz de yeso, luego no es como mi investigación, y luego hay unos estudios de Taiwán, de Lin y Chen, que incorporan residuos de lana de roca en matrices cementicias, pero miran otras propiedades diferentes a las que he estudiado yo en mi investigación. Por lo tanto, se ha pensado que podía ser una buena idea incorporar estos residuos, ya que no se ha hecho nada parecido. Se han buscado después estudios que mejoran el comportamiento térmico con la adición de fibras, y se han encontrado multitud de ellos. Todos tienen en común que son materiales que al incorporarlos a los morteros de cemento les hace reducir la densidad del compuesto, y por lo tanto los compuestos tienen una menor conductividad térmica y resultan ser más aislantes. He encontrado estudios sobre fibras de banana, residuos de fibras de bambú, de corcho, telestalato de polietileno reciclado, espuma de poliuretano, etcétera. Hay multitud de estudios que mejoran el comportamiento térmico de los morteros. Por lo que se pensó que podía ser una buena idea incorporar estos residuos de lanas minerales como adición a una matriz de mortero de cemento en sustitución de parte del árido, y mirar si es viable física y mecánicamente, y además mejoran su comportamiento térmico, que es lo que buscaba. Por lo tanto, el objetivo de mi investigación es buscar este nuevo ecomaterial para la construcción, ver en qué cantidad tengo que echarlo al mortero, porque claro, no se sabe. Coges el residuo y lo tienes que incorporar en la matriz de mortero de cemento. ¿En qué proporción agua, arena, cemento? He caracterizado los compuestos, porque los compuestos de mortero de cemento, los morteros tienen unas propiedades en estado fresco, en estado de incorporación en obra, en estado trabajable, y otras propiedades en estado endurecido. He mirado todas estas propiedades. He intentado hacer un material aún más sostenible, que ahora os contaré que no me salió bien, y decidí sustituir la arena que empleaba en la investigación por árido reciclado para que todavía fuera el material más ecológico. Esto no funcionó, ahora os cuento por qué. Y quería comprobar que todos estos ecomorteros podían funcionar bien térmicamente en un sistema constructivo, y esto lo he hecho mediante un programa de simulación numérica. Ahora os lo enseño. Por lo tanto, diseñé un plan experimental dividido en 6 fases, que ahora os voy a explicar, y he sometido los morteros tanto a ensayos físicos, químicos, mecánicos, de durabilidad, de conductividad térmica, y también he hecho un ensayo de resistencia al fuego en el Departamento de Prevención de Incendio de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Hice un incendio y sometí a la prueba a fuego directo a mis morteros. Ahora os cuento cómo salió. En cuanto a las generalidades del plan experimental, deciros que parte de la investigación la he hecho aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, una parte en el laboratorio de materiales de mi escuela, de la Escuela Técnica Superior de Edificación, y otra parte en los laboratorios químicos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Y otra parte de los ensayos muy importantes la he hecho también
en Polonia, como os he contado antes. Los materiales que he empleado han sido el conglomerante, que se llama en los morteros de cemento al cemento, la arena, el agua y los residuos de fibra que he recogido yo directamente en el vertedero. La dosificación en la cantidad de arena, cemento y agua que utilizas es 1,306, 1 es cemento, 3 arena y 0,6 agua. Esta dosificación no la he elegido así porque sí, sino que he estado realizando una serie de pruebas con los morteros, incorporándoles fibras y viendo cómo la mezcla seguía siendo trabajable, y al final llegué a esta dosificación. En la investigación he realizado un total de 234 probetas, 73 series de 3 probetas cada una, y les he incorporado 3 tipos de residuos. Lo he dividido en 3. Por un lado, residuos de lana de roca. Cogí en el vertedero todos los residuos de fibras minerales, los llevé al laboratorio y separé lana de roca, separé fibra de vidrio, y luego además mantuve una mezcla de todos los residuos de lanas minerales tal como estaban en el vertedero. Y así los incorporé a los morteros. ¿Qué porcentaje de sustitución he empleado? He empleado el 30, el 40 y el 50% de sustitución de parte del árido medido en volumen. ¿Cómo he llegado a esto? Pues a base de leer mucho, de ver qué habían hecho otros autores y de hacer una serie de ensayos previos viendo hasta cuánta era la mayor cantidad de residuo que podía yo meter en el mortero para que éste siguiera funcionando. Yo quería reciclar el máximo de residuo y emplear la mínima cantidad de arena. Y la máxima cantidad de residuo que podía emplear y sustituir por parte de arena era el 50%. Con más, los morteros ya no funcionaban. Así que realicé en la primera fase una caracterización de las materias primas. Ahora os enseño todos los ensayos que hice, pero antes de eso tuve que darle a los residuos de lanas minerales un formato adecuado para ser incorporados a los morteros. Los trituré, como os lo he contado. He pasado días y días triturando en una batidora mis residuos, y les he realizado ensayos físicos y químicos a estas lanas minerales. En la segunda fase realicé morteros de cemento con los 3 tipos de residuo y los 3 tipos de porcentajes empleados, 30, 40 y 50, y les realicé ensayos físicos, mecánicos y térmicos. En esta segunda fase, además, hice lo que siempre hay que hacer en una investigación científica: hay que hacer un análisis estadístico para comprobar la viabilidad del plan experimental, si lo que estás haciendo tiene sentido. Y en una tercera fase hice esto que os he contado antes, que es que incorporé árido reciclado en sustitución de la arena de río, ¿vale? Y le hice ensayos físicos y mecánicos que luego vi que no funcionaron bien. Así que la cuarta fase fue coger los morteros que mejor comportamiento habían tenido en la segunda fase y hacerle aún más ensayos. Les hice unos ensayos químicos, físicos y mecánicos en Polonia, energía de fractura y módulo de Young, que aquí no podía hacer, y comprobé la viabilidad de estos morteros. La quinta fase de mi investigación fue ¿qué pasa con los morteros que incorporan la mayor cantidad de residuos? Estos son los morteros más sostenibles. Pueden presentar problemas de durabilidad, que es lo que yo había leído en algunas investigaciones. Pues es lo que compruebo en esta quinta fase. Realizo una serie de ensayos físicos de durabilidad y de resistencia al fuego a los morteros que incorporan mayor cantidad de residuo, a los del 50%. Y por último, he hecho mediante simulación numérica, mediante un programa de ordenador, el STAR CCM+, he hecho un análisis energético de cómo funcionaría mi material en el caso de una aplicación práctica. Yo he elegido una fachada tradicional. Esto es una sección de una fachada en la que el bloque de mortero de cemento es un bloque de mortero de cemento con mis residuos de fibra. Y he comparado una fachada con ese bloque con mi mortero y otra fachada con el bloque con un mortero de referencia, un mortero sin fibras, y he visto cómo se comportaban, qué diferencia había. En cuanto a los resultados que he obtenido de mi investigación, os los muestro dividido en las mismas seis fases. Os voy a enseñar, sin profundizar, en los resultados que he tenido en los ensayos que he realizado, porque es demasiado. He realizado el ensayo a las materias primas, es decir, al cemento, a la arena, al agua, ¿no? En el agua miré la composición y era correcta de lo que dice la norma para incorporarla en los morteros, tanto el agua del canal de Isabel II como el agua de la ciudad de Białystok, donde hice los estudios en Polonia. Y a estas materias primas les he hecho ensayos de densidad aparente, ensayos de densidad real, ellos en laboratorios de
de química de la Escuela de Industriales. A las arenas que incorporo en los morteros les he hecho un estudio de la granulometría para ver si era adecuada para ser incorporada en los morteros según lo que dice la norma, ¿vale? Al lado de cada uno de los ensayos veis que pongo una norma. Todo lo que hago, todos los resultados de estos ensayos se tienen que adecuar a lo que marca la norma europea o la norma española que esté en vigor y que sea apto para su uso en edificación, ¿vale? Yo no puedo hacer un material que luego no sirva para ser aplicado en la obra. Le hice un análisis químico, tanto al cemento, a la arena como a las fibras, y me dio como resultado que estos residuos de lanas minerales tenían una composición química parecida a otros materiales que sí que se utilizan son materiales cementantes complementarios que se utilizan en morteros y hormigones como cenizas volantes y humo de sílice. Luego se pensó que podían ser buenos para incorporarlos en los morteros. Les hice el ensayo de difracción de rayos X, tanto al cemento como a los 3 tipos de residuos de lanas minerales. Les realicé un ensayo de termogravimetría para ver la estabilidad térmica de estos materiales, y al comparar todos estos ensayos con lo que he encontrado en bibliografía de los ensayos que les ha hecho a lana de roca y fibra de vidrio, se comprueba que la diferencia entre el residuo y lo que es el material en sí no varía. Luego se puede deducir que mientras han estado almacenados en el vertedero no han sufrido un deterioro tal para que no se puedan utilizar. Eso se ha concluido tras los ensayos químicos realizados a las fibras. Luego les he hecho, los que habéis estado en el laboratorio de materiales, habéis visto el microscopio. Les he hecho un análisis mediante microscopía electrónica de barrido para ver cómo eran las características dimensionales de mis fibras, porque aunque todas las haya sometido al mismo tratamiento, al mismo proceso de trituración, cada una tiene, como podéis ver, un ancho diferente. Tanto el RW Rock Wool es lana de roca, FG es fiberglass, es fibra de vidrio, y Mix es la mezcla de residuos de fibras, ¿vale? Para todo lo que veáis. En la segunda fase sometí a los morteros con 30, 40 y 50% de adición de residuos a los ensayos de consistencia y densidad aparente del mortero en estado fresco y de la densidad real. Esto vale para ver si estos morteros son trabajables. La densidad, vemos, esta sería la referencia, el negro sería la referencia, es decir, un mortero sin residuos, y luego hago los ensayos con los 3 tipos de residuos y los 3 porcentajes de adición. Siempre que hagáis una investigación y que hagáis un nuevo material, tenéis que establecer una referencia, algo con lo que comparar, ¿vale? Y la base de mi comparación es un mortero con cemento, arena, agua, dosificación 1,306 y sin residuos de lanas minerales, y con eso compruebo el comportamiento de los morteros. Les hice el ensayo de dureza superficial de los morteros, resistencia a flexión. Los que habéis estado en el laboratorio de materiales habéis visto las máquinas. Los sometí a resistencia a flexión, que en general aumenta incorporando los residuos. Los sometí a resistencia a compresión. Esta disminuye con la incorporación de residuos, pero se adecúa a lo que dice la normativa. Luego pueden ser aptos para la utilización. Les realicé el ensayo de absorción de agua por capilaridad para ver cuánta agua son capaces de absorber. En función de si yo quiero mis morteros utilizarlos en exterior o en exterior, pues me convendrá que sean más absorbentes o menos. La densidad aparente del mortero en estado endurecido, y luego les hice el ensayo de conductividad térmica a todos los morteros, ¿vale? Vemos que con la incorporación de residuos de lanas minerales la conductividad térmica disminuye, y disminuye más en función de cuanto más residuo añadimos para los 3 tipos de residuo. Luego sí que es verdad que estoy consiguiendo unos morteros más aislantes. En esta tercera fase cogí árido reciclado mixto. Árido reciclado mixto es que tiene menos del 20% de residuos de cerámicos y un 90% de hormigón. Fui a Valdemín Gómez, cogí el residuo de árido reciclado y lo sustituí por la arena de río que empleaba en los morteros. Les hice el ensayo de dureza superficial. Vemos que la dureza superficial con el árido reciclado no se ven muy bien los números, pero más o menos se mantienen en valores aceptables. Pero luego, cuando hice
el ensayo de resistencia a flexión y el ensayo de resistencia a compresión, vi que los valores de resistencia de los morteros con árido reciclado disminuía un montón con respecto a los que pongo abajo, que son con arena de río. Esto se puede arreglar, esto se podría arreglar incorporándole aditivos químicos, pero por su posible efecto contaminante yo los aditivos químicos no los he empleado en esta investigación. Luego descarté el empleo del árido reciclado. Seguí con mis morteros de cemento con residuos, quitando parte de la arena, pero la arena que quedaba es arena de río. Luego, con los porcentajes de los morteros más que habían funcionado mejor, que eran los del 30% en la segunda fase, les hice otra serie de ensayos. ¿Veis? Esto es otra vez microscopía, pero ya no de la fibra, sino del mortero, para ver cómo fraguaba el mortero alrededor de las fibras, que se comprobaba que no se producía casi porosidad adicional. Luego les hice, no contenta con esto, porque quería ver, en concreto quería estudiar la porosidad de estos morteros. De hecho, he publicado un artículo solamente hablando de la porosidad de los morteros. Los sometí al ensayo de porosimetría por inyección de mercurio, en la que observaba los macroporos y mesoporos de los compuestos, y posteriormente, para poder ver los microporos que no se pueden ver con ese ensayo, les hice un ensayo de disorción de nitrógeno, viendo que el poro era muy parecido para los tres tipos de residuos, siendo un poquito mayor los que tenían residuos de fibra de vidrio. Les hice el ensayo de difracción de rayos X también a los morteros para ver identificar las fases cristalinas que se producían en los morteros. Los sometí también a termogravimetría para ver el grado de estabilidad térmica y los eventos térmicos que se producían, y son muy similares para los tres tipos de residuos. Luego, después de estos ensayos, pude concluir que a lo mejor no merece la pena llegar del laboratorio y separar fibra de vidrio, lana de roca y mixto, sino que con dejar la mezcla mixta de tal y como está en el vertedero es suficiente y te evitas el proceso de separación de las fibras. Les hice el ensayo de energía de fractura en Polonia para ver que conseguía unos morteros, concluí que tenía unos morteros más tenaces, con un comportamiento más dúctil. Los sometí al módulo de elasticidad secante a compresión, es un ensayo para ver cómo son de flexibles mis morteros. Los morteros con residuos de fibra son más flexibles que el de referencia. Los sometí posteriormente a los que tenían mayor cantidad de residuos, lo he contado, a los que tenían el 50%, a ensayos de durabilidad para ver cómo se comportaban. Por ejemplo, les hice el ensayo de heladicidad para ver cómo se comportan frente al hielo. Los sometí a 25 ciclos de hielo y deshielo y me dio como resultado que los morteros no se veían casi alterados, tanto visualmente como la pérdida de resistencia es prácticamente no es significativa. Lo sometí al ensayo de cristalización de sales, en una disolución salina los sumergí durante 15 ciclos, y esto sí que afectó a los morteros, especialmente a los que incorporaban residuos de lana de roca. Les ensayé la permeabilidad al vapor de agua del mortero endurecido. La permeabilidad al vapor de agua disminuye, no así como la absorción, con la incorporación de residuos. Hice el ensayo de resistencia a adhesión para ver cómo se adhieren al soporte. Y por último les hice un ensayo de resistencia al fuego. Fui a las instalaciones de los bomberos gracias a un compañero de la universidad que además es bombero. Se me permitió hacer allí el ensayo y sometí a mis probetas de mi mortero al ensayo de fuego directo según marca la norma. Los tuve sometidos a fuego durante 1 hora y les hice una serie de ensayos a las probetas antes y después del incendio. Les hice dureza superficial, compresión, flexión y conductividad térmica. A los 10 minutos del ensayo ya se alcanzaban los 700 grados centígrados en los morteros, eso que fue un día frío y que hacía 3 grados en el exterior. Y cabe destacar que las probetas sin residuos de lana de roca ni de fibra de vidrio, las que no tenían ningún tipo de residuo, las que llamamos de referencia, de las 3 que se sometieron al ensayo, 2 de ellas a los 10 minutos explosionaron. ¿Vale? Luego se comprueba, que esto yo cuando hice el estado del arte lo había leído, que la incorporación de fibras en los morteros evita el comportamiento de desprendimiento explosivo de los mismos.
Así que les hice, ¿ves? Esas son unas imágenes del ensayo al fuego, y estas son las probetas ya quemadas sometidas a los siguientes ensayos. Les hice dureza superficial, ensayo de dureza superficial, que no se ve casi alterada tras el incendio. No así la resistencia a flexión, que veis que sí que disminuye, pero el que más disminuye es el mortero de referencia. Luego, la incorporación de estas fibras hace que los morteros tras el incendio se comporten mejor que los morteros que no tienen fibras. Y con el ensayo a compresión pasaba lo mismo. Aunque se reduce la resistencia a compresión tras el incendio, están en valores admisibles para ser empleados en obra. Y una cosa muy curiosa que pasó, que le realicé el ensayo de conductividad térmica, la conductividad térmica disminuye tras el incendio. Luego los morteros, después de este ensayo lo repetí porque me parecía algo extraño, los morteros tras el incendio son todavía más aislantes que antes de someterlos a la prueba al fuego. Aquí veis unas imágenes, también estuve durante la hora captando imágenes con una cámara térmica, además de con un puntero láser tomando temperaturas en todas las caras de las probetas. Les hice el ensayo de aire ocluido de los morteros para ver qué cantidad de aire tenían por incorporar las fibras. Les hice el periodo de trabajabilidad, esto es ver cuánto tiempo el mortero es trabajable y se puede incorporar en obra. Y por último, en la sexta fase de mi investigación, realicé una simulación numérica, os lo he contado antes, en un sistema constructivo, simulando una fachada tradicional, y realicé la simulación con el mortero de cemento mío con fibra y con el de referencia sin fibras. Y lo sometía a una temperatura exterior, suponiendo un escenario de invierno, que es lo más desfavorable, y hice la simulación numérica. Tras la simulación me dio que mis morteros, aunque ellos tienen una capacidad aislante en sí mismos muy elevada, son un 14% mejor que los morteros normales, en este sistema constructivo no funciona demasiado bien. Esto es porque la cámara de aire o el aislamiento térmico del sistema suponen una mayor mejora en el sistema constructivo que lo que supone mis morteros. Luego habría que analizar, eso es una futura línea de investigación, en mi mortero en otro sistema constructivo o con otro programa informático que pueda analizar de forma dinámica, es decir, ver cómo funciona en una vivienda durante un año este material, qué ahorro energético supondría. Luego, en cuanto a las conclusiones, es que el mortero, el ecomortero con residuos de lana mineral, estos nuevos materiales son viables para la utilización y son una buena alternativa de menor impacto ambiental a los refuerzos de fibras que se utilizan en la actualidad. He concluido que puedo utilizar hasta el 50% de este residuos, que las características físicas y químicas de las fibras en el almacenamiento en el vertedero no se han visto alteradas. He descartado el empleo de árido reciclado, puesto que empeora el comportamiento térmico de los morteros. He comprobado que aunque reduce las resistencias a compresión y a flexión, se mantienen en valores que son admisibles para su uso, que mis morteros son más dúctiles, más flexibles, que se comportan bien ante las heladas y tienen un mejor comportamiento. Esto no os lo he contado, pero también lo he realizado. He incorporado fibras de polipropileno, fibras que habitualmente se emplean para reforzar morteros, y los he comparado con los míos. Y en estos porcentajes se comportan mejor estos morteros con residuos. Y además he conseguido al final el material más aislante, que es lo que pretendía. Por lo tanto, tengo bastantes líneas de futuras de investigación abiertas. Tengo pendiente emplear aditivos en esa tercera fase para ver si funcionan con árido reciclado. Quiero hacer un estudio del comportamiento acústico, que no he realizado, de los morteros, que si son más aislantes térmicos, a lo mejor sí también lo son más aislantes acústicamente. Quiero realizar el análisis del ciclo de vida de este material. Esta futura línea ya la estoy haciendo, comportamiento frente a la retracción de los morteros. Ya he publicado un artículo sobre esto, ya lo he realizado. Y quiero sobre todo probar este nuevo material en otro sistema constructivo o en un nuevo programa informático como el Design Builder, los hay, para simular el comportamiento de mi material durante todo un año en una vivienda real. Bueno, lo que se llaman indicios de calidad de una investigación son sobre todo las publicaciones científicas
que has realizado, de los congresos y conferencias internacionales en las que he estado. Os muestro aquí algunas de ellas en las que he ido a exponer mi trabajo y publicaciones científicas, todas ellas en Construction and Building Materials, en una revista con impacto importante. Y nada, esto es mi investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por este intenso y extenso viaje a lo largo de lo que es la ciencia de materiales. Habéis visto un montón de técnicas experimentales para caracterizar los materiales, que es un buen reflejo de todo lo que se hace en ciencia de materiales. Habéis visto además cómo los materiales que están en el laboratorio no se quedan allí, sino que salen y tratan de trabajar en condiciones de servicio, como ha sido la experiencia en fuego a los que se han visto sometidos. Y por último habéis visto cómo además todos estos datos sirven para predecir el comportamiento en servicio, es decir, en un edificio, a través de la simulación numérica. Es decir, hay muchos campos distintos, física, química, matemática, ingeniería y otras muchas cosas, convergiendo hacia un mismo punto, que son los materiales, que se pueden ver con ojos muy distintos. ¿Vale? Entonces, tenemos unos minutos para algunas preguntas. Os animaría a todos a participar con las cuestiones que os hayan quedado, aunque sean muy básicas. Como habéis visto, la profundidad de su trabajo es mucha, pero creo que es bueno que esas inquietudes que tenéis las dejéis salir. Sí, por allí hay una pregunta. Sí. Álvaro. Sí, perdona, que te vamos a pasar, Álvaro, el micrófono. Perfecto. Más que una pregunta, es algo que creía que tenía que decir, y es que yo he venido aquí y yo siempre he querido ser abogado, pero vosotros me habéis hecho cambiar de opinión, me habéis hecho cambiar. Espero que sea para bien, gracias por el piropo, pero esperamos que sea para bien y en tu casa no se enfaden contigo. A ti. La verdad, Álvaro, muchísimas gracias porque es emocionante. Esto que nos has dicho nunca había pasado y te agradezco. Yo personalmente te agradezco un montón porque nos transmites energía y entusiasmo tratando de despertar más vocaciones ocultas, que las hay por ahí, porque muchas veces nos estandarizan y esto no quiere decir que dejes la abogacía. Hay muchos ingenieros, muchos científicos que luego terminan estudiando Derecho o estudiando Económicas para complementar su formación, lo cual es muy interesante. Es decir, no limites tus posibilidades, O sea, no abandones esa idea si de verdad también te gusta. ¿Alguna otra cuestión? Ya sé que he dejado muy alto el listón, Álvaro, pero por aquí sí. Deben estar encendidos. Sí. No, ese no. ¿Tienes el número 7? Yo creo que lo tienes ahí. Sí, perfecto. Bueno, buenos días y muchas gracias por la jornada que, como dice Álvaro, es muy motivadora, ¿no? Y muy impulsora y bueno, yo estoy aquí para acompañar a Carolina desde el inicio de nuestra carrera, ¿no? Que empezamos juntas y viendo cómo ha llegado hasta este punto, simplemente darle la enhorabuena, ¿no? por su labor y por transmitirnos la transmitir tan cercanamente.
y preguntarle un poco su experiencia vital. Esto de ir a Valdemín-Gómez, todo este tiempo, Pasé miedo. En fin, me parece aparte de todo el componente técnico, tecnológico y de investigación, durante la vida diaria, cómo has conseguido aguantar, ¿no? Y a esta gente que en un momento determinado de su vida serán investigadores, ¿cómo les alientas para que sepan que esto es una carrera de fondo, ¿no? Sí, como tú dices, muchas gracias, Nadia. Es una carrera de fondo, pero es que es muy gratificante cuando realizas un ensayo, cuando los resultados te dan, porque en esto de la investigación unas veces te sale bien y otras veces te sale mal. Y más veces te sale mal que te sale bien. Pero todo es positivo. Cuando te sale mal, el saber que ha salido mal y que algo no funciona y algo es descartable, también es un avance en la ciencia. El resultado de una investigación no siempre es descubrir la pólvora, no es descubrir algo fundamental. Quizás es descubrir que algo que piensas que puede funcionar no funciona. O sea, el resultado de una investigación puede ser, pues no funciona esto que he planteado o sí. Es muy gratificante, es complicado porque le dedicas mucho tiempo, muchos esfuerzos y tu mente está totalmente en ello y la parte de ir a por los residuos al vertedero, la parte de ir por árido a Valdemín-Gómez, que pasas me llevé a mi padre porque pasas por la Cañada Real y dices, pues son experiencias o haber estado investigando en Polonia en un laboratorio en el que no hablaban ni inglés, porque fui a la parte de Polonia que estaba pegada a Rusia y los señores del laboratorio hablaban todos bielorruso y yo hablaba inglés y pues nos entendimos y salieron bien los morteros, pero son experiencias de la vida que merece la pena y que te hacen crecer. No sé si queda tiempo para una última pregunta breve, sí, por favor. ¿Nos dices tu nombre si eres tan amable? Marcos González. Marcos, muchas gracias. Entonces, la implementación de... lógicamente, implementar este tipo de morteros saldría más barato, ¿no? ¿No saldría más barato? Reciclar nunca es más barato. O sea, tiene que haber otro tipo de incentivos, incentivos políticos, tiene que haber incentivos de otro tipo o reglamentarios, nos tienen que obligar a que los materiales que utilicemos para edificación o para otros temas sean materiales reciclados. Hay que regularlo porque si no es mucho más barato comprar la arena de río que el árido reciclado, o es mucho más barato trabajar con materiales que no son reciclados que con materiales reciclados, porque esto lleva un proceso, tienes que ir al vertedero, tienes que transformarlo, tienes que incorporarlo, es mucho más complicado. Reciclar hoy en día no es más barato que consumir, y eso lo sabéis con los plásticos y con todo lo que nos están todo el día hablando. Lo que pasa es que tiene que haber un interés en conseguir un planeta más sostenible y que seamos todos conscientes de que hay que utilizar este tipo de cosas. Sí, económicamente no es mejor mi mortero que un mortero con fibras de polipropileno, por ejemplo, están a 6 euros el kilo en Leroy Merlin. Es que no es más barato que mi mortero. Claro, yo pensé que al incorporar estos residuos, como tenías que sacarlos del vertedero y no había ni que comprarlos... Claro, pero en el vertedero, esto porque lo he hecho yo, pero si estos morteros hay que hacerlo de una manera comercial, es un proceso en el que trabaja gente, tendrán que ir al vertedero, hay que limpiarlos, hay que llevarlos, hay que transformarlos, todo eso es mucho más caro que ir a la tienda y comprar cualquier tipo de fibras. De todas formas, Marcos, para tu tranquilidad, es más caro ahora. ¿Por qué? Porque no hay toda una industria desarrollada en la sostenibilidad y en el reciclamiento de nuestros residuos. No quiere decir que siempre vaya a ser así. Poco a poco, conforme vayamos transformando nuestra forma de consumir, es decir, en vez de ir a minas, nuestras futuras minas sean los vertederos, todo esto puede dar la vuelta. Pero eso es parte del mundo que os va a tocar cambiar, a todos vosotros. Nosotros lo estamos intentando, pero necesitamos vuestra ayuda. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Carolina.